Nos acompaña la doctora Silvia Regina Osorio y la conferencia el título es Semiótica, el objeto cultural en el progreso del aprendizaje. Vamos a transmitir en línea ya que la doctora está sufriendo quebrantos de salud. Sin embargo, ha accedido a conectarse para cumplir con la ponencia que tiene esta tarde. Buenas tardes, ¿me escuchan? Va, perfecto. Bueno, principalmente, como ya sé que están un poquito cansados, todo ha sido excelente. Las jornadas, quiero arrancar diciendo que las jornadas cada año se van convirtiendo en un sueño más fascinante. Entonces yo creo que cada año vamos a ser más los que estemos ingresando a temas trascendentes, complejos, simples, que combinan todas las cosas. Yo quisiera, José Luis, que me ponga la siguiente diapositiva. Bueno, si se logra ver y si no lo leo, este es un elemento, una reflexión que tiene que ver un poco con lo que dijo en su momento Wilfredo, tiene que ver con lo que dijo Juan Diego y tiene que ver con lo que dijo don Elías. Dice así el gran escritor Jorge Luis Borges: arribo ahora al inefable centro de mi relato. Empieza aquí una desesperación de escritor. Todo lenguaje es un alfabeto de símbolos cuyo ejercicio supone un pasado que los interlocutores comparten. ¿Cómo transmitir a los otros el infinito Aleph que mi temerosa memoria apenas abarca? Hace un ratito escuchábamos dos temas que tienen que ver con esta reflexión de Borges, bueno, esta poética de Borges. Una que Wilfredo nos decía los límites del lenguaje, y por otro lado, don Elías nos decía cómo trasladar el sentido para que realmente tenga pertenencia a quien va a leer un documento. Entonces aquí voy a empezar con una teoría. La presentación es larga, la voy a cortar, porque lo que quiero es proveer de estos elementos de filosofía del lenguaje para que tengamos aplicaciones dentro del aula. Entonces uno va a decir, ¿qué hace Wittgenstein aquí? ¿O qué hace Charles Sanders Peirce en un salón de clases? Entonces vamos a seguir con la siguiente diapositiva, por favor. Bueno, como ustedes aprecian ahí, es una forma. Y diría a alguien que está ahí con ustedes, pues es una forma topológica, ¿no? Entonces esta forma o las formas pueden provocar lenguajes y a través de esto es que va a ir la charla de ahorita bastante breve para que puedan descansar. Las formas pueden provocar en la mente, lo decía hace un ratito Wilfredo, pueden tener mundos dentro de la cabeza de una persona que padece esquizofrenia, por decir así. Entonces genera mundos distintos, pero estos mundos son lógicamente viables y son lógicamente cuasi verdaderos porque existen dentro de la persona y están estructurados de esa manera. Jugando un poquito con las propuestas de algunos de los relatos de Borges, vamos a jugar un poquito con dos áreas que los que han sido mis alumnos lo conocen, saben que es mi pasión. Por un lado tenemos la semiología y por otro lado la semiótica. Me voy a ir rapidísimo. La semiología está asociada más que todo al uso social del lenguaje, diríamos a esa verdadera o esa verdad del lenguaje dentro de lo social. La semiótica, que es la que a mí me apasiona, tiene que ver con sistemas mucho más abiertos, incluyendo estos hasta las paradojas. Es decir, tiene que ver con la matemática, tiene que ver con las ciencias médicas, tiene que ver con distintos planteamientos lógicos. Y me uno aquí a los antecedentes en el área de filosofía del lenguaje, que estamos en la misma línea, por eso estábamos en el área, que de alguna manera compartimos cierta estructura que nos permite que cada mundo, mientras esté estructuradamente lógico o en la lógica estructurada, pueda ser comprendido por la persona y no lo invalida frente a otro. Sigamos con la siguiente. Bueno, entonces hay que tomar decisiones cuando uno va a hacer un análisis. Charles Sanders Peirce, como buen lógico y matemático, creó cierto tipo de métodos para poder ir como a las oscuridades. Piensen ustedes en un repollito o en una
en una zanahoria, o piensen ustedes en una cebollita, y piensen lo que uno va quitando las capas y que eso tiene una estructura nodular. Ese tránsito, ese camino hacia el nodo, son una serie de ejercicios lógicos mentales que nos sirven al final de cuentas para entender los argumentos más complicados. La cascarita más de afuera es la cascarita que leemos inmediatamente. Lo decía hace un momentito don Elías. Yo puedo leer este concepto y traducirlo más ligero, casi directo, casi lineal. Pero si yo quiero entrar a las profundidades de la cultura, tengo que ir a las partes más nodulares de la cebolla, lo que Peirce va a llamar desde el ícono hacia el argumento. Es decir, que el ser humano va descubriendo las capas del repollo como las capas de la cebolla para adentrarse a la parte más profunda que es el argumento. Es la lógica en su sentido más puro y la lógica que no necesariamente tenemos una lectura ya normalizada o universal. Tal vez Wilfredo aquí me va a decir algo al comentario sobre eso, pero vamos a hacer este método para una herramienta de enseñanza en el salón. Seguimos con la que viene. Entonces, estos mecanismos podrían servirnos para dar clases. Podríamos utilizar un objeto cultural para dar clases, para usar la lingüística, la exposición de Wilfredo, la exposición de don Elías, las exposiciones de la inteligencia artificial aplicadas a un objeto cultural, cuando el objeto cultural en sí mismo es ambiguo. Entonces, lo que voy a pretender es darles algunas herramientas, porque sé que en el salón de usos múltiples que están, muchos ejercen la docencia, muchos ejercemos la docencia. Entonces, esto se convierte en el pretexto del texto. O sea, vamos a utilizar cierto tipo de herramientas que tiene la semiótica de Peirce para utilizar un objeto y enseñar matemáticas, enseñar teatro, enseñar idiomas. Es decir, lo que estamos haciendo es un pretexto. ¿Seguimos? Bueno, aquí están los garabatos de Peirce. A mí me parece fascinante. Es decir, él, como buen matemático, con todo lo que decía también Wilfredo, no necesariamente en una matemática precisa. Por eso él crea el nonágono. El nonágono tiene más de un plano. Es decir, en su vertiginosamente, estamos hablando miren qué convulso, porque hablaba Wilfredo de Bertrand Russell, que pasaba más o menos por los finales del 1800 hacia el 1900, y Peirce, por del otro lado del charco, estaba formulando un ordenamiento lógico, procurando quitarle a la lingüística, al lenguaje, a los idiomas, esa capa ambigua. Entonces, él plantea el nonágono, que es un ordenamiento como que tuviéramos cajitas, pero cuando hace el primer nonágono se da cuenta que la cebolla tiene otras capas. Entonces, seguimos con la otra presentación. Entonces, él se da cuenta que la cabeza, o sea, nuestro cerebro, nuestro pensamiento, puede ser el tema de la persona con problemas de esquizofrénicos, doble personalidad o lo que sea, que esta clasificación aparentemente estática no lo es, porque en el momento en que pasamos de una capa a la siguiente capa, nuestro proceso es dinámico. A eso en semiótica se le llama semiosis, o sea, la capacidad de cambiar de profundidad en más de un plano, puro multiverso, así como que estuviéramos viendo los cómics estos tan famosos en que tenemos multiversos. Este multiverso semiósico, antes de que estuviera el cine existente, Peirce lo imaginó planteando que pasamos de una primera lectura del objeto a una segunda lectura y cada vez esa lectura va siendo más profunda. A eso yo quiero agregar, ahí estamos dejemos estas ideas de Peirce por aquí y vamos a cruzar otras ideas. A estas ideas Davidson le ha llamado los sucesos continuos simbólicos o sucesos mentales. También los colegas hablaban un poco de lo que está pasando cognitivamente en nuestra mente, en nuestra cabecita. Estos sucesos mentales, o diría Wittgenstein, estos sucesos son o no son pensamiento derivado del lenguaje. Entonces Davidson dice exactamente son sucesos continuos que nos sirven para ordenar nuestra mente y se están suscitando dentro del lenguaje. Pero ustedes dicen, bueno, ¿y esto para qué me sirve para dar clases de teatro?
y usar un objeto cultural. Entonces vamos a empalmar dos teorías que precisamente no vienen de la semiótica, pero sí vienen de la teoría de la interpretación y la teoría de la recepción. Lo que don Elías planteó, que también creo que Andrés Lowe lo dijo, cómo voy a recibir yo esos elementos, y la teoría de la recepción dice yo estoy recibiendo. A mí me está llegando información, pero si nosotros pensamos en una línea muy conductista, pensaríamos me llega información y me quedo sentado. No, cuando a mí me llega la información, en este caso pensemos hagan ustedes el ejercicio en sus cabecitas, piensen en un objeto cultural, que puede ser la cofradía, puede ser un huipil, puede ser un libro, puede ser una escultura. Yo lo recibo, teoría de la recepción. Miren la combinatoria que estamos haciendo. Teoría de la recepción y mi mente empieza con su semiosis rapidísimo, ¿sí? Entonces entra otra teoría que se llama la interpretación, y esto lo que hace muy complicada la traducción. Y lo hemos hablado en salón de clases con los chicos, con los de Elías también, en el sentido de que cuando yo interpreto desde mis propias verdades lógicas. Entonces, ¿cómo voy a hacer para que un estudiante juegue con la cultura y que me sirva de pretexto para el texto? ¿Seguimos, por favor? Bueno, entonces, esas fronteras no son claras. Es decir, no voy a enseñar yo esta figura, ¿sí? Y todos los estudiantes van a pensar lo mismo. Tampoco vamos a tener todos el mismo pensamiento, y una de las teorías que he encajado, que he alimentado unas con otras, es cómo limpiar esa frontera ambigua del lenguaje. Todos sabemos que el lenguaje es ambiguo, lo decía hace un momento Wilfredo muy acertadamente. Todos pensábamos que la matemática era totalmente precisa, lo cual no invalida su valor como matemática y su funcionalidad como matemática, con perdón de los matemáticos, ¿sí? Pero para explicar la creatividad, o cómo un objeto como esta imagen simple pueda servirme para dar en el aula y lograr que el estudiante tenga accesibilidad, recepción e interpretación de lo que mira, necesito poner ciertos límites al pensamiento. Porque aquí estamos planteando no en la filosofía, sino el límite en mi ejercicio docente. ¿Cómo puedo poner esos límites que hace un momento nos decía Wilfredo, que también nos lo planteaba don Elías? Esos límites no son precisos. Aquí no termina aquí y aquí empieza lo siguiente. Y una de las teorías de la matemática que me pareció bastante amable para definirlo se llama lógica difusa o conjuntos difusos. Es así como han visto ustedes cuando uno aplica y está haciendo sus trabajos de la escuela, de la U, que uno puede elegir distintas formas, distintas presentaciones para sus dibujos, para sus diagramas, y hay unos que son así como muy tenues en las orillitas, ¿va? Que no son tan limitadamente precisos. Esa es la idea de la lógica difusa y el conjunto difuso, es decir, que el pensamiento no necesariamente todos van a encajar perfectamente bien en la idea del otro. Entonces, ¿qué hacemos para dar clases? Es decir, ¿cómo podemos que se nos salgan sean menos grandes los conjuntos difusos? Porque si no, ¿cómo le explicamos al estudiante, con el reto fuerte que es, explicarle matemáticas? ¿O cómo vamos a hacer que un estudiante, pues hay colegas que son profesores de música, cómo puedo que el niño pueda interpretar y sentir, pero además tocar el piano sin que se nos pierda en la interpretación? A eso le estamos, digamos, estoy tomando el concepto de lógica difusa y de conjunto difuso un poquito para comprender por qué es ambiguo el lenguaje y por qué es tan impreciso. Por eso me gustó la pregunta de incertidumbre e indeterminación. Aquí estamos hablando de imprecisión, es decir, nadie va a pensar igual que el otro, aunque tengamos ciertos comunes culturales, eso, pero no es el tema de la charla. ¿Sigamos? Entonces, como para ir ya empezando a empezar a poner bastiones, o sea, empezar a poner el edificio. Primero hablamos de Peirce, hablamos que hay un método con el que clasifica las distintas profundidades para clasificar iconos, signos y argumentos. 1, 2, tenemos claro que existen ambigüedades en el lenguaje. 3,
sabemos que necesitamos la teoría de la recepción y la interpretación para poder comprender que la idea que tengo para enseñar en el aula no se me barra tanto, porque a veces decimos, no, pero yo lo expliqué re bien, y porque los chicos no. Entonces, tal vez estamos dejando un punto de fuga tan grande que es este conjunto es tan difuso, utilizando el lenguaje que de por sí, en nuestro idioma, cualquier idioma, es ambiguo y no es tan preciso. Vuelvo a tomar el ejemplo de don Elías. La elección semántica, pero además de sentido, tiene que estar en un puente colgante de la ambigüedad. Imagínense cuando uno está dando clases. O sea, cómo, además es fascinante, ¿no? Porque cómo uno tiene que metamorfosearse para poder adentrarse y explicar un tema a un estudiante. Ese es el valioso papel de un docente. Es una traductibilidad que evita el máximo de ambigüedad sin poner fronteras rígidas, sino que sabemos que los estudiantes van a fluir un poco en estos llamados conjuntos difusos. ¿Seguimos, José Luis? Bueno, entonces, la lógica difusa, ¿dónde tiene que ver? Si viene de las matemáticas, como viene con nosotros con la lingüística, ¿verdad? Pues es que en el momento que nosotros a veces lo hacemos como automático, los docentes, ya cuando hay un poco de oficio, pero siempre no está de más que nos actualicemos en la docencia, pensando que cuando nosotros transmitimos conocimientos para formar a un estudiante o compartir con otros académicos, es importante que tengamos claridad en los árboles semánticos. Estos árboles semánticos que le encantan a Jorge, estos me permiten hacer un cambio de código, pero eso significa que no me voy a patinar tanto en la ambigüedad, ni me voy a patinar tanto en lo difuso, porque entonces el estudiante no va a entender mi clase, así de sencillo. Entonces procuramos organizar semánticas acotadas, un poco más simples, que nos permitan, así como el Gillette, ¿verdad?, que nos ponía Wilfredo, dice, tampoco es que se nos vaya al infinito. Entonces Peirce nos dice, usted haga el cambio de código, lo estoy diciendo de otra manera más elemental. Cambie de código, pero que no se le vaya la mano, ¿eh? O sea, póngale un límite, porque si no, su estudiante no va a entender absolutamente nada. Entonces, otra idea que también tengo aquí, estoy compartiendo con ustedes, es tener claridad con mi campo semántico de mi disciplina para poderla enseñar con propiedad, sean matemáticas, sea lógica, sea danza, sea música, sea medicina. Es decir, tener la categoría disciplinar tan clara que el árbol semántico equivalente no se nos patina. ¿Seguimos? Bueno, aquí, es así como decía hace un ratito Wilfredo, la mayoría de estos genios un poco peculiares, y no son muchos, no se dan en maceta, diríamos, tienen como ciertas notaciones. Si ustedes observan, dice CP 5.189. Peirce cataloga, y después de él muerto catalogan sus documentos, sus call papers, y aquí hay unas que sí quisiera leerles, ¿no? Dice, un número de hechos son conocidos, en este caso significaciones de productos culturales. Fíjense, pues esta primera anotación tiene que ver con la intención de esta charla. Un número de hechos son conocidos. Es decir, vamos a una cofradía, una serie de hechos son conocidos. En este caso, significaciones de productos culturales. Eso es así casi como axiomático, ¿verdad? Es decir, conozco esto. Suponiendo un determinado estado de cosas que hasta el momento no ha sido comprobado ni percibido, ¿sí? Vean cómo encaja con las dos conferencias anteriores. Los hechos conocidos se seguirán de aquel. Signos explican signos. ¿Cómo explico la simbología de una cofradía? ¿Cómo puedo explicar, y vamos a entrar a eso, lo que la textualidad de un huipil? Signos explican otros signos, ¿verdad? Y la última dice, luego hay una buena razón para suponer que el susodicho estado de las cosas es real. ¿Se recuerdan que Wilfredo nos decía eso? En la lógica de la persona con padecimiento mental, esos hechos son reales.
y están construidos lógicamente, no están en otro ámbito. Está así, está estructurada nuestra cabecita, porque existe el sistema de signos en la mente desde el momento en que se recurre al razonamiento. ¿Sí? Estos tres momentos son el 5.189, 5.197 y el 1903 escritos por Peirce. La fuente es del 2021. Seguimos, José Luis. Bueno, aquí está elementalmente, este es el esquema que más me ha gustado de la tríada. Yo le pedí autorización cuando hice el doctorado al doctor Nash, una persona muy peculiar que da clases en la Universidad de Veracruz, pero él es estadounidense y es filósofo de Peirce. Entonces, este esquema es bien bonito. Fíjense, porque este esquema en la primera, del lado izquierdo, ustedes van a ver el juego de cómo nuestra mente está funcionando. Hay un interpretante, hay un signo y hay un objeto. Pero a la par les he colocado uno que dice interpretante a la N, signo a la N, objeto a la N. Es decir, que nosotros podemos ir cambiando al infinito. Podemos ir sustituyendo signo por signo. Es decir, alguien viene de otra cultura, ve un huipil y lo puede seguir explicando hasta que se pierda en un conjunto totalmente difuso. Entonces, para que nosotros estemos en un colectivo cultural, tenemos que poner un límite. Pero este esquema es interesante porque nos plantea cómo nuestra cabecita, pensemos que del lado izquierdo al lado derecho, así se está moviendo la cebolla que estoy deshojando. Pero eso tiene que llegar al corazón de la cebolla y se acabó la cebolla. No vamos a estar ad infinitum cambiando de signo. ¿Seguimos, por favor? Bueno, entonces una ruta posible para esto sería que nosotros al dar una clase tengamos claridad en la planificación del aula, que los estudiantes van a tener sus propias inferencias lógicas. Es decir, la paradoja del barbero. Es decir, no necesariamente todo mundo va a pensar igual. Entonces, el docente, al diseñar la clase, no solamente es hacer el programa de clase, elegir el contenido, sino yo los invito a entrar en un proceso semiósico que me permita más o menos ver por dónde pueden los chicos hacer una inferencia de razonamiento. Porque no necesariamente, pues si yo quiero crear competencias en los jóvenes, o mis estudiantes, sean de maternal, o sean universitarios, o sean de doctorado, esta relación docente-alumno debe tener como un preámbulo en la preparación del docente. Por eso es una misión muy, muy hermosa ser docente, ¿verdad? Pero también tiene un ejercicio más allá que yo los invito a pensar en esta postura semiósica para organizar, digamos, una creatividad, y por eso es que la conferencia se llama Objetos Culturales. Sigamos, por favor. Entonces, esto ya lo dije, me adelanté, pero lo que yo estoy haciendo es hacer una empatía entre la postura de Peirce y los conjuntos difusos. Es decir, si bien es cierto, hay una lógica que ordena el razonamiento, no quiere decir que ese sea tajantemente preciso. Hacemos una precisión, forzamos una precisión para trasladar el conocimiento, porque si no estaríamos todos en las nubes, ¿va? Y nunca llegaríamos a un consenso lingüístico, o como diría don Elías, a ese discernimiento entre un anacronismo, un neologismo. Tenemos que poner copas, ¿verdad? Entonces, esta empatía entre, que les planteo usar un poco a Peirce, y utilizar los conjuntos difusos con la claridad como docente que no necesariamente va a tener una empatía en mi receptor, que es mi alumno. Y no necesariamente podemos anticipar la interpretación del receptor, o sea, mi estudiante. ¿Seguimos? Aquí hay, y esto tiene que un poquito que ver, ¿se recuerdan la imagen de la mañana que puso Juan Diego? La granulación, como los rizomas, son estas explicaciones que vienen de otras ciencias. Por eso es lo lindo de la lingüística, que se va así como rizoma, ¿no? Como raíces que se va metiendo por todos lados, porque al final son lenguajes, ¿verdad? Entonces, la granulación, pensando un poquito en lo que, retomando, porque lo tienen muy fresco, es un poco lo que nos planteaba Juan Diego en la mañana. Es decir, los arbolitos, pensamos en los arbolitos semánticos,
¿Qué quiere decir esto? En el léxico traducido, como la granulación, esos granulitos que Juan Diego nos explicaba brillantemente sobre cómo acumulamos, así como cuando tiene uno una gripe, van todos los glóbulos blancos a atacar ahí. Entonces, esa frecuencia constante o granulación se da en el lenguaje y es lo que aprovecha la inteligencia artificial. Y me encantó el ejemplo de Netflix. Y te mandan ahí el menú de lo que te gusta, o los twitters o las redes. Ay, no, me adivinó la inteligencia artificial, pero está alimentada, como bien decía Juan Diego, con lo que nosotros le ingresamos. Esa es la granulación desde el punto de vista lingüístico. Es decir, una hiperfrecuencia, y esa hiperfrecuencia es la que tiene que detectar el docente cuando diseña su clase. Detectar en sus estudiantes dónde existe esta granulación. Y vuelvo al concepto de Juan Diego. El que alimenta la IA es el humano, pero en el aula, en un aula debajo de un árbol, no necesariamente con un gran y súper equipo de inteligencia artificial, el hecho en la mente es exactamente el mismo, la granulación. Pero esa granulación no es precisa, volvemos, es ambigua. ¿Seguimos? Va, entonces un poco parafraseando a Borges en el relato el sendero los jardines del sendero que se bifurca. Es decir, aunque tenemos un método que viene Peirce, una dinámica que es semiótica, tenemos conjuntos difusos, ya tenemos claridad que el lenguaje es muy ambiguo, las mates también tienen sus límites que se escapan, nada es preciso mientras el ser humano piense como piensa. Entonces, mi intención de este rótulo es, al fin los senderos ya no se bifurcan. Es decir, si empezamos a crear un método para enseñanza, utilizando el producto cultural como pretexto de textualidad, pues procuramos, no es tan preciso, como docentes, que los senderos no se bifurquen tanto, porque si no, el estudiante no aprende, no le generamos una competencia. Entonces, la invitación mía es justamente utilizar la idea de que los senderos no se abran tanto, sino que se entrecrucen más que se bifurquen. ¿Seguimos? Entonces llegaríamos a la meta, pero sigamos en la siguiente, por favor. Que yo hablo rápido y ya me adelanté. Bueno, entonces, ¿cómo leer el objeto cultural? La idea del objeto cultural no es que nosotros demos clases solo de cultura. Mi propuesta es que cualquier objeto cultural, léase cultura en el sentido más amplio, puede servir como un objeto de aprendizaje para mi curso. La intención del objeto cultural es que el objeto cultural es demasiado abierto, ¿ya? Permite, digamos, que juguemos con él, piensen ustedes en una plasticina, y ustedes la manipulan. Entonces, el objeto cultural tiene la ventaja como herramienta que se convierte en objeto de aprendizaje. Y hay que aprender a leerlo, como docente que prepara una clase. Y dirían ustedes, ay, que pobre Peirce va a resucitar y me va a venir a colgar ahorita a mí. Pero el hecho es que podamos ser metódicos, usar un método, comprender la metodología, para poder leer el objeto cultural. Y el objeto cultural como un punto de partida para la explicación disciplinar que yo quiero transmitir a mis estudiantes. ¿Seguimos, por favor? Aterrizando, la idea es que Peirce nos plantea a nosotros que tenemos que tener una cuota de cambios o recambios de códigos, de significaciones. Tenemos que poner un límite para poder establecer una comprensión biunívoca o más abierta, ¿sí? Más si uno está en salón de clases. Entonces, aterrizando ideas, para que veamos ahorita a los ejemplos que quiero adentrarme, estaríamos pensando, vuelvo a mencionar, teníamos algunos elementos de Peirce, tenemos algunos elementos de Davison con respecto a la ambigüedad y a la referencia, tenemos elementos de matemáticas como la lógica difusa y el conjunto difuso, y también teníamos la teoría de la recepción y la teoría de la interpretación. Y esto es muy clave para quitarnos ese vestido de yo docente todo lo sé. La teoría interpretativa es el espacio que el estudiante tiene para aportar en el aula.
no es el estudiante pasivo. A veces decimos, no, hagamos aprendizaje significativo. Esto es más profundo. Y a veces nos aprendemos muchas teorías de enseñanza-aprendizaje, pero no las hemos llevado, y más nosotros que somos lingüistas y sociolingüistas, al vehículo más perfecto, que es la lengua. Y procuramos planificar la clase en el sentido de que queremos que fluya, ¿sí? Aprendizaje significativo no solamente es hablar de presaberes, es entender la teoría de la interpretación. El estudiante no solo tiene presaberes porque ya vivió y tiene habilidades y competencias, sino que también es un agente que interpreta, ¿sí? Produce conocimiento, tiene lenguaje, tiene su mundo lógico. ¿Seguimos? Entramos aquí a esto, aquí ya vamos en materia de lo que vamos a ver. Resulta que después de la Revolución Mexicana, José Vasconcelos, que era un genio de la educación, le plantea al nuevo Estado mexicano que para crear una identidad, es decir, después de una revolución donde murieron 10 millones de personas, había que crear un Estado sólido, identitario. Entonces, ellos reproducen el método de Bess-Mogart, no me perdonan la pronunciación. Este método está basado en retomar todo lo que la cultura mesoamericana, aquí vamos de los mayas a Yucatán, a nosotros, hasta Copán, que tiene la parte que todos ustedes conocen, que es el cascabel, ¿sí? Este análisis de las figuras geométricas de la cascabel, estos pedagogos mexicanos, el gran José Vasconcelos, dice, ¿sabe qué? Usemos esta figura que es propia de la idoneidad de los pueblos mayas, ¿y por qué no la usamos para aprender geometría? Usémosla. Ya fue usada, ya sirvió para levantar las pirámides, para muchísimas cosas, está en la vestimenta, ¿y por qué no la usamos para las clases modernas? ¿Sí? Entonces, basado en el periodista y arqueólogo José Díaz Bolio, que había interpretado estos métodos de las culturas, estamos hablando, imagínense, terminada la revolución, haber sido por ahí de 1912, los mexicanos incorporan esto para crear una identidad nacional, basado en que alguien vino, retomó esto y empieza a estudiar lo que ya existía, no inventar el hilo negro ni el agua azucarada, sino, miren, ellos han usado esto y pásenme a perdonar y discúlpenme, pero sigamos en la siguiente y les voy a explicar. Entonces, este método permite que en las escuelas primarias públicas mexicanas se aplica el método de este autor, de este arqueólogo, para enseñarle a los niños los primeros trazos geométricos, pero contextualizado con pertinencia en la cultura maya de Yucatán. Pues tenían algunos, digamos, elementos, Palenque, Washington, pero, digamos, esto es genial, o sea, cómo utilizar algo que ya habían leído los pueblos mayas y que lo utilizaban para la arquitectura, la escultura, llevarlo a la geometría moderna para enseñarle a los niños a disfrutar de la matemática. Y esto es lo que yo quiero motivarlos. Esto es un objeto cultural. Partimos de diríamos, aquí es lo que les decía en la otra diapositiva. Aquí los senderos ya no se bifurcan, aquí se entrelazan. Seguimos con la que viene. Entonces aquí está la muestra, la evidencia total. Este arqueólogo dice, bueno, ¿para qué vamos a inventar el hilo negro? Para que nosotros tengamos una identidad nacional. Tenemos unas culturas de las enormes del mundo que tenían avances geométricos y esto se convierte en el objeto cultural y no solamente para la enseñanza de la matemática. Esta tendencia pedagógica con este método que se consolida en los libros gratuitos de la Secretaría de Educación Pública impregnan cómo es el mexicano, orgulloso de lo que es. Y esto tiene bases de Estado, políticas de Estado, que estamos hablando de, como les digo, de 1912, Vasconcelos creo que llega en el 20, y se vuelve una línea como política de Estado en la educación, mostrando que esto ya existía.
y utilizando estos elementos para muchas materias del currículum nacional básico. ¿Seguimos? Vale. Pero esto, digamos, no es ajeno a otras apropiaciones de la lectura. Obviamente que yo no soy experta diseñadora, ni diseñadora industrial, ni arquitecta, ni pintora, pero todos sabemos un poquito de estas cosas y yo sé que hay gente que sabe más mates. Pero si ustedes se dan cuenta, no parece ser ajeno a otras culturas y por eso este gran arqueólogo hace una comparación entre lo que Europa estaba utilizando para comprender las formas y lo que estaban haciendo los pueblos prehispánicos. Eso es sentir orgullo, así de sencillo. Lo que pasa es que cuando nosotros vemos los libros, este libro sí, es la chica de Leonardo da Vinci, ¿no? Pero aquí ya estaba haciéndose eso, ¿sí? Entonces, la enseñanza dentro de los libros gratuitos en México es precisamente lo que yo les invito. Yo hice mi tesis sobre que no tenía nada que ver con esto, pero por ahí va el rollo, en el sentido en que el objeto cultural puede ser un pretexto para enseñarle al niño no solo a apreciar la plasticidad, los elementos artísticos, sino para que el niño pueda adentrarse a la biología, a la química, a la matemática. Esto es un ganchito. ¿Seguimos? Vale. Y aquí nos vamos pues a la famosa CIA de Geritz para que vean que, digamos, las formas, los objetos culturales como un pretexto para enseñar otros elementos, lo tenemos también. Y aquí estaríamos en una semiosis aplicada como el utilizar, digamos, este método para enseñar geometría, los primeros puntos, ¿verdad? Los primeros trazos en matemáticas en las escuelas públicas, en la primaria, pero imagínense cómo es de lúdico, ¿verdad? Es decir, aprender no porque te tienes que aprender que aquí va la tilde, que aquí no, utilizamos el objeto cultural, el objeto artístico para enseñarle al niño a través de las formas y entrar a otras áreas del conocimiento. Es decir, le muestro cómo la serpiente inspira a toda una cultura de las grandes culturas de la humanidad y cómo eso me puede servir a mí en el siglo XX o en el siglo XXI a aprender la línea, el punto, la espiral. Entonces, pues esa es mi idea de presentarles este tipo de elementos que, si ven, arranqué con una parte muy abstracta, que es todo el planteamiento de Peirce sobre el ordenamiento lógico o codificación de cómo nosotros pasamos de un ícono a la idea indexal y nos vamos hasta el argumento. Lo que vimos en las figuras, arrancamos con elementos icónicos como el cascabelito, que era fácil de identificar entre los pueblos prehispánicos, y cómo ese objeto tan concreto, profesora de música, como compositora, ella está readecuando lo que hicieron los mexicanos en los libros de Vasconcelos, readecuando, y si ustedes en algún momento tienen tiempo, el Museo Miraflores tiene un área donde están los objetos que producían sonidos. Entonces ella está haciendo, como jovencita, maestra de música, está haciendo cabalmente lo que yo quiero motivarlos, que no es solo enseñar cultura, sino que la cultura me sirva para enseñar otras áreas del conocimiento. Entonces yo creo que es la última, ¿o no? Sí. Bueno, a manera de motivación, pues lo importante es que ustedes hagan una cirugía. Yo sé que anda una doctorcita que me cae requete bien ahí en el público. Vamos a hacer una cirugía. La primera, digamos, recomendación para un docente, y que nosotros como lingüistas y sociolingüistas no podemos fingir demencia. No, por nada del mundo podemos decir, porque nuestra materia prima es el lenguaje. Entonces nosotros estamos perfectamente claros que tenemos una materia prima fabulosa y que entra a cualquier rincón del alma, diríamos, para ponernos poéticos, pero también poéticos, y a cualquier elemento de razonamiento. Entonces, es importante cuando se dé una clase, aterricemos esto que aprendemos como lingüistas y sociolingüistas, es decir, deconstruyamos, o sea, quitémosle las cosas, lo que hizo esta chica que entrevistaron en Con Criterio, que dijo, yo agarré un pitillo de esos que todos compramos en las ferias y lo desarmó y le dio otra lógica.
y ahora lo utiliza para dar clases y talleres de música con otro grado de complejidad, con sonidos más complejos, con unas escalas más amplias, octavas arriba y octavas abajo. Entonces, lo primero es de construir objetos que podemos encontrar en cualquier lugar y aplicar nuestros conocimientos lingüísticos o sociolingüísticos. Luego hacemos una organización de los componentes que le quitamos al objeto. O sea, este pitillo lo desarmó la chica y lo reconstruye después de un proceso de entendimiento. Luego asocia esto con lo que tenga que ver, en el caso específico de ella, tiene que ver con la música, pero nosotros podemos deconstruir un sombrero y explicar formas geométricas, cuestiones culturales, materiales, identidad, cosmogonía. Es decir, un solo objeto puede servirnos para más de un elemento mientras nosotros nos apropiemos de los elementos que nos dan nuestra disciplina de estudio. Luego, pues obviamente que este objeto tiene que motivar al niño a hacer lo propio, hacer su pitío, hacer el sombrero, hacer un huipil. Es decir, cargarlo, llevar al niño a una nueva producción y trasladando al pensamiento de Peirce a escalar en el nonágono a una siguiente etapa de recreación, porque el niño, el joven o el que esté estudiando un doctorado, hace un proceso de recepción, creatividad, interpretación y creación. Entonces, la idea es un tránsito tomando como pretexto textualidad literaria. Es una categoría interesante de la discursividad literaria. Este concepto de desarmo y rearmo para crear. Seguimos, José Luis. Y aquí está, una breve, pero brevísimo esquema mío, punto de partida para el docente como punto de partida para el estudiante, la motivación. Jugar. A veces a los docentes se nos olvida seguir jugando. Jugar, motivarme al asombro, motivarme al descubrimiento. Uno siempre, lo decía hace un momento Wilfredo, lo decía don Elías, hay que redescubrirse como persona. Y nosotros, cuya materia prima es el lenguaje, aprovechar su ambigüedad por naturaleza para recrear en esa ambigüedad una escala interesante de juegos, de lo lúdico para los estudiantes. Luego hacemos todo el proceso de descubrimiento, primero nosotros como docentes, somos lingüistas y sociolingüistas, y luego con ese juego, entonces entramos a toda la parte de la asociación, la sustitución, para finalmente producir la creación. Y con esto estamos terminando mi última, ya están cansados, tienen otra actividad posteriormente y bueno, estoy abierta si existe alguna pregunta. Muchas gracias a todos los presentes. Bueno, ya casi estamos finalizando. No sé si hay preguntas. ¿Sí hay alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? Ese silencio Ese silencio amerita mucho. Bueno, por lo menos ya se despertaron. Bueno, realmente ha sido una jornada un poco cansadita. Yo sé que algunos viajaron desde ayer, otros madrugaron hoy, así que ¿por qué no le damos las gracias a la licenciada Silvia? Puedes abrir el micrófono y le vamos a dar un fuerte aplauso en agradecimiento por estar en línea en la ponencia. Le damos un fuerte aplauso a la doctora Silvia. Y le escribimos ahí que todo está súper claro. Vamos a dejarle el tiempo al doctor Julio. Gracias, licenciada. Que tengan una bonita tarde. Muchas gracias, doctora. Bueno, yo creo que estamos todos cansados, ¿verdad? Ya es hora de por lo menos descansar un ratito y quisiera que vinieran por acá la licenciada Ana Yucuté, el licenciado Primero y el licenciado Álvarez, por favor. Que esto lo debimos haber hecho hoy en la mañana, pero no teníamos tiempo y queríamos ser puntuales para todo esto.
aquí les presento son los coordinadores de las sedes que tenemos en el país. Vamos a tener más, por supuesto, pero ellos son los que dirigen las sedes en sus respectivos municipios, departamentos. Quisiera que, por favor, ustedes pidieran o nos mostraran a todos los asistentes de su departamento que vinieron acá, sus alumnos, por favor. Matios, kakich chivei bonogel, Matios rumarihun ramajre, shochzijon parubi, jalajostak peraj, richirika tijonik, nikak ulpa nimatijobal, Mariano Galvez, Richi Shimulev, Roj Korika nimatijobal kelab oko, y Yohkiko, trejun negajre, Roj Obabe. Muchas gracias, muy buenas tardes a todos. Gracias, doctor, y muchas gracias a cada uno de los ponentes que nos han enriquecido con su experiencia durante este primer día de nuestra tercera jornada lingüística. Pues como Escuela de Lingüística de la sede de Chimaltenango, nos da mucho gusto poder compartir también con cada uno de ustedes, y pues ha sido una jornada bastante productiva. Pues también el honor que nos dan de poder presentar a nuestros estudiantes. Por favor, si pudieran ponerse de pie los estudiantes del primer ciclo. ¿Dónde están? Quixpae. Ahí, muy bien. Ahí están. La señorita Gloria, la señorita Leslie, Ishkotzig, Alexandra, Catherine, Rosario y Leonel, de diferentes municipios de Chimaltenango y de Zacatepeques también. Muchas gracias también a los estudiantes del cuarto ciclo. No se quieren levantar. Quixpae. Nos acompaña Ligia, también Jenny, Beverly y Yasmín de Patzún, Chimaltenango. Muchas gracias, señoritas. También nos acompañan del sexto ciclo. Quixpae. Nos acompañan en esta tarde Angie, Marjorie y Xenia. Y del octavo ciclo. Del octavo ciclo, pues nos acompaña la señorita Carmen, la señorita Hilda, se me fue su nombre, Irma y Lisbeth. Un aplauso también para ellas. Muchísimas gracias. También Saría y Norma Raquec. Y vamos con el 10º ciclo, que ya nos da mucho gusto que estén con nosotros, y nosotros felices de que ya ellos están en la fase final de su formación dentro de nuestra escuela. Por favor, si se pudieran poner de pie. Heidi Leticia, también está con nosotros. Ay, ya me puse nerviosa. Helen, Jocelyn, Wendy y María Elena. Muchísimas gracias. Y también Gamaliel desde San Marcos nos acompaña, pues en la sede de Chimaltenango tenemos a varios departamentos. Y por supuesto al equipo de catedráticos de la escuela, de la sede de Chimaltenango, si pudieran ponerse de pie, por favor, compañeros. Al licenciado Margarito Guantá, licenciada Wendy, licenciada Ingrid, a licenciada Luz Victoria, a licenciada Erika, al licenciado José Luis, al licenciado Pedro, y pues muchas gracias de diferentes comunidades lingüísticas. Y la verdad es que es un reto bastante grande para nosotros seguir fortaleciendo nuestra identidad como pueblos originarios, como pueblo maya,
y pues seguimos contribuyendo a este país multicultural, multiétnico y multilingüístico, pero no solo en palabras, sino que ojalá nuestros estudiantes con estos procesos y los que se llevan en cada sesión podamos hacer incidencia en diferentes espacios. Muchísimas gracias. Sail Chalejil Chakere Chunilesh Nasaoin Chol Cherilwal Nakuankesh Chunilesh Arin Re Rabinkil Chunili Nalep Nakeshkot Chahule Cascaisi. Muchas gracias por darnos la oportunidad de dirigirnos a ustedes. Que tengan una bonita tarde. Saludos cordiales a todos nuestros estudiantes de la franja transversal del norte, de la franja El Polochic, del Petén y de Ixcán, Playa Grande. Saludos cordiales, estimados estudiantes que están conectados en este Congreso Lingüístico que ha preparado la Escuela de Lingüística. Muchas gracias y gracias por permitirnos dirigirnos a nuestros estudiantes, a nuestros docentes que también están enlazados en este momento. Feliz tarde a cada uno de ustedes. Muy buenas tardes. Nosotros somos sede Purulá. Tenemos comisiones, dos comisiones bien marcadas, una comisión de docentes que se está conectando y monitoreando a los estudiantes de manera virtual y están conectados, tienen un reporte continuo y los felicitamos, les enviamos saludos desde este espacio. También tenemos un equipo de docente, la comisión que están presentes con nosotros, acompañándonos. Quisiera pedirles a los catedráticos que pudieran venir, por favor, los catedráticos que nos acompañan acá. Y vamos a hacer una mecánica de que cada catedrático tiene una comisión y el catedrático con su comisión va a nombrar a sus alumnos y como nosotros cerramos con broche de oro, nos tomamos una foto acá en este espacio. Entonces está la licenciada Agripina Cujá Jerónimo, Ricardo Morán Bin, Raúl Taperia Jerónimo, Leonardo Antret Reyes, está Antonio Ross Montejo, la licenciada Sonia Tello y también está el LIC Alfredo Cabnal, y agradecemos también a nuestra licenciada que ha sido la asesora de trabajos, ahí sigue, estudios de casos, y Purulá será la primera corte en plan dominical de este año 2024. Estábamos en plan sábado Cubulco y nos trasladamos a plan dominical Purulá. Y nuestra primera promoción en Purulá será 2024. Solicitarle entonces a la licenciada Sonia que pudiera estar en este espacio y cedo el espacio a segundo ciclo para que los alumnos también pudieran venir acá y nos tomamos una foto con las autoridades de la Escuela de Lingüística, por favor. Segundo ciclo. Bien, buenas tardes a todos. Gracias por esta oportunidad que tenemos de conocerlos. Y así creo yo, somos una familia de la Escuela de Lingüística en nuestro país. Bien, voy a llamar acá a los estudiantes de acuerdo al listado que tengo del segundo ciclo. Ana Esperanza, por favor, pasen adelante. Elin Adonai, Elvia Hilaria, Lucía Marlene, Irma Alicia, Delia Lucrecia, Floricelda y Sergio. Ahí estamos. Muy bien, buenas tardes, estimados estudiantes, compañeros catedráticos. También tenemos el gusto de llamar al cuarto ciclo, que únicamente nos acompañan acá dos estudiantes, Kimberly de León, Iris Alvarado. Los estudiantes del sexto ciclo, por favor. Laura, Mario Gregorio, Carlos René Canahui,
Pedro Huck. Norma Verónica. Lilian Maribel. Rubén Armando y Jocelyn, por favor. Saludos cordiales. Queremos también llamar al estudiante Cruz Giovanni, a Madeline Evelinda, Ana Linet y a Miriam, por favor. Para cerrar con broche de oro, tengo el honor de llamar al estudiante Rolando Lucas, el 10º ciclo, Leonardo Coy, Jacinto Cal. Si nos permiten, nos tomamos una foto para que aparezcan en nuestras salas de nuestras casas. Solo va a ser 5 minutos o 2 minutos. ¿Sí? Nos ordenamos. Perdón.